Lucas, bienvenido nuevamente, de verdad es un gusto poder charlar con vos. Y bueno, como decía Claudio, es un tema que excede al gobierno actual, es un tema que excede al momento, digamos, la coyuntura presente. ¿Cómo ves vos esta situación? Que no solamente obviamente aqueja al Gran Buenos Aires, sino a todo el país, lo que ocurre en diferentes lugares. Sí, la toma de tierras es un problema originado centralmente en el problema habitacional gigante que tiene nuestro país. Nuestro país tiene un problema con el derecho a la vivienda, que no está consagrado, digo, y es un derecho constitucional y no está plenamente consagrado. Tenemos muchísimas familias, solo en Moreno tenemos cerca de 20.000 familias inscritas en el registro de emergencia habitacional para recibir en algún momento una vivienda. Y esto es una realidad que es generalizada y extendida en todo el país, fundamentalmente en los conurbanos. Digo, como lo es, como nosotros. Nosotros somos parte del conurbano bonaerense que tiene un problema habitacional gigante, porque además está pegado a la ciudad de Buenos Aires, porque además nuestro país tiene una concentración económica en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA, que hace que existan distintos tipos de migraciones, migraciones internas de las provincias de nuestro país y migraciones de países limítrofes, todas al conurbano. ¿Y por qué? Porque el conurbano está cerca de capital y los trabajos son en general en capital. Entonces, tenemos una situación de crisis habitacional, de mucha concentración de la tierra también. Hay enormes porciones de territorio concentrados y mucha gente sin un terreno. Y después, entre esa situación y el derecho no cubierto y no consagrado a la vivienda, aparecen una multiplicidad de situaciones como las que vemos en cada una de las tomas. Digo, en una toma de tierras se junta el vecino que llegó ahí con muchísima necesidad y se anima y se arriesga muchísimo a vivir entre cuatro chapas en una toma. El vecino que llegó con muchísima necesidad y se arriesga a comprar un terreno que sabe que no está regular de papeles. Y también llega, que es una parte minoritaria pero poderosa y, y que genera muchas veces tensión y conflicto, la estafa. Entonces también llega ahí el que quiere. Y el narcotráfico también. Sí, el narcotráfico, pero el narcotráfico no es el rasgo central de las usurpaciones. El rasgo central de las No, usurpaciones es la digo, tierra. El no, valor es pero la digo, tierra. el narcotráfico, las mayores cantidades de cocinas de Paco están en las tomas. En las tomas y en los barrios ocupados. Lo que Eso hay quiero que decir con esto reconocer. es, nosotros tenemos en Moreno Rosario tiene ese problema, por ejemplo. cerca de 90 barrios populares que están en el RENAVAP, en el Registro Nacional de Barrios Populares. Todos estos barrios no Mm. están formalizados. Claramente el problema del narcotráfico es un problema extendidísimo también y es una realidad en los conurbanos y en el nuestro no es la excepción. Pero lo que yo quiero decir es que el valor central puesto en tensión en las tomas es la tierra. La tierra pensando en la propiedad privada, la tierra pensando en el derecho a la vivienda, la tierra pensando en la urbanización. La tierra, la misma porción de tierra tensiona todas estas situaciones. La propiedad privada, si es que tiene dueño, el derecho a la vivienda de aquellas personas que no tienen dónde vivir y la urbanización y la capacidad que tienen los estados de organizar la urbanización. Todo eso se pone en tensión ante el conflicto de la toma de tierras. Y eso es lo que sucede en nuestro municipio, pero no como singular, digo, en nuestro municipio y en los otros municipios del Claro, sin lugar conurbano a dudas. sucede mucho. Digo, nosotros desde que inició la gestión de Mariel, se impidieron más de 100 tomas, porque hay una definición política de no permitir el avance de la toma de tierras. Pero no por una cuestión ideológica, sino por una cuestión de preservar para el Estado la capacidad de organizar el territorio, de organizar la urbanización. Nosotros tenemos entre Cuartel Quinto y Moreno Norte un enorme pulmón verde que si se habita y que si se desarrollan urbanizaciones informales, precarias o grandes desarrollos inmobiliarios, vamos a perder un pulmón que garantiza que no nos inundemos más de lo que nos inundamos.
Entonces, entramos en un conflicto terrible que tiene que ver con la protección de nuestro espacio común también, de nuestro espacio público verde. Y el negocio alrededor de las tomas de tierras también es un negocio inmobiliario gigante. Digo, porque nosotros conocemos la toma de tierras y nos imaginamos automáticamente una fotografía cinematográfica de chapas, precariedad, violencia, tumulto. Y no son las únicas tomas de tierras que existen. Existe otro estilo de tomas de tierras que tienen que ver con el negocio inmobiliario, con cómo el negocio inmobiliario va avanzando sobre espacios que están abandonados. Nosotros hace muy poquito, en el Consejo Deliberante, votamos la reforma de la Ordenanza 939. Esa ordenanza, que es del año 2001, decía cómo hacer para declarar un terreno en estado de abandono calificado. ¿Qué permite el abandono calificado? Recurrir a la justicia para pedirle a la justicia que lo declare vacante a ese terreno y que permita que el Estado los incorpore al patrimonio municipal. Nosotros lo que planteamos es que eso está bien y se queda así, digo, porque eso es un instituto viejísimo, pero además necesitamos otras herramientas. ¿Qué pasa cuando un titular de la tierra o un vecino, en la mayoría de los casos son vecinos, denuncian que están por usurpar un terreno? Imaginemos una porción de tierra grande, un vecino denunciando están por tomar el terreno. El Estado municipal tiene que disponer de sus recursos, de fuerzas de seguridad, de equipos de atención comunitaria, de tierras, todo un dispositivo estatal para proteger la propiedad privada, ¿no? Entonces hay una gran porción de tierra, el Estado va con la policía, la fuerza de seguridad y el Estado en su conjunto a impedir que eso se tome. Y después el Estado se tiene que retirar. Se va. Y el terreno vuelve a estar en la misma situación que antes. Y vuelve a ser potencial víctima del delito de usurpación. Entonces, lo que hicimos fue otorgarle una herramienta más al Estado y que, constatando que el terreno estaba en estado de abandono simple, es decir, que no tiene ninguna medida de seguridad, que el titular, el dueño, no ha hecho ni el cerco, ni la vereda, ni el desmalezado, ni ninguna construcción, lo tiene ahí y solamente abona las tasas municipales, que son muy bajas. Cuando se constata esa situación, el Estado, para proteger el bien, puede cederlo en custodia, por ejemplo, para la producción. Parame ahí. Sí, sí. Sino que después me pierdo. Vos dijiste, el propietario paga las tasas municipales. Si yo pago las tasas municipales, yo si quiero pongo un bonete verde en el medio lo tengo con maleza hasta la luna, es mío, estoy pagando. ¿Por qué el Estado se va a quedar con algo que yo ya estoy pagando por más que esté en abandono? Si está cumpliendo, ¿o entendí mal? No, el Estado no se queda con el bien, lo pone en custodia para que no esté abandonado y precisamente no peligre la propiedad privada y no le tomen el terreno. Esa es la gran diferencia. Y después, que la obligación tributaria no es la única obligación. Por eso se constata el abandono simple, porque el titular de un terreno tiene varias obligaciones respecto de ese terreno. Una es pagar las tasas municipales, pero también es cuidarlo, porque eso garantiza la seguridad del entorno. Si vos tenés un terreno de 3 hectáreas y dejás crecer el pasto, no pones un tejido, no hay iluminación, no hay ninguna inversión sobre ese terreno, eso genera inseguridad para el entorno, para todos los vecinos que, si pagan sus tasas municipales, si hicieron su cerco perimetral, si protegen su espacio, entonces le genera un daño y un perjuicio al entorno que debe ser, y hay una ley provincial que así lo indica, que debe ser cobrado. Todo lo que el Estado haga para cuidar un terreno que esté abandonado, se le debe facturar al titular del terreno. ¿Por qué? Porque está generando una situación de inseguridad y de riesgo para todo el entorno, y además porque está haciendo que el Estado disponga de una cantidad de recursos de emergencia sistemáticamente para proteger el bien, por el cual no hace nada más que pagar las tasas municipales. Digo, yo represento la situación. Un titular de un terreno que vive en Ushuaia tiene 5 hectáreas en Moreno a la espera de que la urbanización cotice el terreno. Es decir, es un bien
una inversión de especulación. Digo, sin poner un peso más que el momento en el que compró el terreno, espera que llegue la ruta, llegue la autopista, llegue una fábrica, llegue el asfalto, llegue la luz, se cotiza el terreno y ahí invierte, decide si desarrolla un barrio, si lo vende. Mientras eso sucede, digo que no es ilegal, es legítimo. No, por eso, está dentro de los marcos de la ley. Mientras eso sucede, genera una serie de riesgos para el entorno que sí viven ahí. Que además de ser contribuyentes de la localidad, son de la localidad. Entonces el Estado Lucas, tiene... pero la mayoría de los hechos delictivos no pasa porque hay un terreno lleno de pasto. Eso tengamos en cuenta. No, la mayoría de las situaciones de usurpación pasan porque hay terrenos abandonados. No, digo, de los hechos delictivos no pasa porque el pasto está alto en un terreno. No. Yo pasa no digo porque eso. Moreno es inseguro. Yo lo que digo es, un espacio de 3 hectáreas abandonado, oscuro y sin alambre, es un espacio que se convierte rápidamente en una tentación para la usurpación, y la usurpación genera hechos de inseguridad. Digo, este es el planteo que hoy estamos discutiendo en la provincia de Buenos Aires. ¿Y cómo tierras como las de Stefani no son ocupadas? Las tierras de Stefani, todo el alrededor de las tierras de Stefani tiene asentamientos, todo. Pero no Stefani. La cava de Stefani, no las tierras de Stefani, la cava de Stefani es un relleno sanitario, estuvimos ahí. No se ocupa porque está el Estado, básicamente. Justamente porque tienen un uso. Por eso no se ocupan. Ahora también, Lucas, nosotros hemos introducido el tema con un video que brevemente contaba un poco que, hay pruebas, hay denuncias de vecinos incluso de cómo a veces se meten los punteros en este tema. También, obviamente, apañado por abogados que acompañan a muchas familias que buscan, un marco jurídico como para tratar de tener un respaldo por ese lado. Entonces también hay un tema ahí que después aparece, ¿no? Alguna agrupación de la izquierda, algún puntero, aprovechando la situación, y después otros vivos que empiezan a vender los terrenos. Entonces, hay un problema que es general, que por ahí no necesariamente tiene que ver, o como lo ves vos, con el tema de la propiedad privada, sino que hay todo pareciese que es un sistema, y de gente que además, como decís, hace un negocio inmobiliario de esto. Pero no es, Sí, pero por eso digo, nosotros tenemos la versión cinematográfica, y es real, de las tomas. Todos los actores involucrados. El vecino que necesita y se animó a tomar, el vecino que necesita y compró irregular, el que estafa y agarra 4 o 5 terrenos y lo vende, el que tiene alguna relación con la política y organiza eso para hacerse unos mangos, el juez que avisa y no hace nada y no dicta el desalojo, el fiscal, el funcionario, si es que hay un funcionario que repartió la información. Pero después también existen las tomas VIP, que son aquellas en las que la justicia, una vez que el Estado lo requiere, constata que el terreno está abandonado y que está o en litigio, o que tiene un dueño quién sabe dónde, y rápidamente aparece una constructora gigante, una construcción fenomenal, y eso después desemboca en un juicio de usucapión y se hacen de un inmenso terreno para un desarrollo inmobiliario, para un comercio, para una logística, para una industria. Todo eso también pasa en Moreno. Todo eso también pasa. Los dos, tanto, y no es por criminalizar, ¿no? Pero yo lo tomo así, porque realmente es así. Ir a ocupar un lugar que no es mío es un delito. Siendo Lázaro Báez con mi constructora o siendo Juan Pérez con 4 chapas. Es un delito. Acá no estamos viendo el problema real. Moreno tenía casas para hacer. ¿Te acordás que con vos hicimos esa nota de las casas que nunca se terminaron en Moreno? Ahora se terminaron. Y aún así se siguieron tomando casas. Y sí, tenemos las casas de La Perla que se terminaron y que se van a entregar, son 1.800. Y tenemos un déficit habitacional en Moreno de 20.000 familias. ¿Ustedes tienen un censo de la gente porque según un medio, no lo voy a decir para no quemarlo,
creo que vos ya sabés más o menos, los medios de Moreno son muy conocidos, Sí, no son muchos. Dijeron que Mariel Fernández, la intendente de Moreno, Mariel Fernández, mm, la política que hace, no Mariel Fernández, sino el oficialismo, es desalentar la usurpación. Son cita directa del medio y que trabajan junto con la Dirección de Seguridad Comunal, que está Luis Godoy. ¿Voy bien? sí, Bien. Son 140 tomas las que se llegaron a evitar en Moreno. sí. Sí. ¿Y por qué hay tantas todavía? Porque hay tomas que tienen años. No han habido, digo, y si hubieron, fueron muy pequeñas y son menos de una decena, tomas nuevas que se hayan hecho en esta gestión. No han habido. No han habido. Lo que queda, digo, es un proceso judicial del desalojo de los terrenos de al lado del Cicla Viviana y después Sí. una cantidad de barrios que son El, originados como asentamientos y que están en proceso de convertirse en barrios populares y que ya están el en el camping registro de de la barrios UTBA populares. también. El ¿Cómo? camping de la UTBA. El camping de la UTBA también. Sí, Que eso es se tomó el año pasado, a un principios del año predio pasado. privado. Un predio Sí, sí, privado, digo, ¿no? sí, sí. Eso se Un predio tomó privado. Por eso, a principios del año pasado. Por eso te digo, en esta gestión lo que se hicieron fue impedir nuevas tomas. Se está ustedes trabajando, lidian también con la ¿cómo? de Ruta 23. Ustedes también lidian con la de Ruta 23 que fue en noviembre del año pasado. Claro. Ujú. Sí, noviembre del año pasado, es antes de que asuma esta gestión. Entonces, nobleza obliga. Las 4.300 hectáreas de la provincia de Buenos Aires tomadas, ahora vemos Guernica porque sale en los medios de comunicación. Nadie conocía Guernica. Ahora todo el mundo sabe que Guernica es parte de la Argentina. Pero los que caminamos la provincia de Buenos Aires sabemos que esto no empieza desde ahora. No empieza desde ahora. No es un plan sistemático, no es un plan sistemático de tomas, porque salió todo junto. No, Porque esto no se veía. mira, si yo pensara que es un plan sistemático de tomas, tendría que adjudicarle la responsabilidad, como se hizo siempre, a la oposición. Y la que precisamente denuncia las tomas es la oposición, así que yo no creo que Juntos por el Cambio esté atrás de las tomas. Lo que creo es que hay una realidad de un déficit habitacional enorme en la provincia de Buenos Aires, que hay mucho especulador y mucho vivo que hace negocios con esa necesidad, y que estamos en una situación de crisis que profundiza todas las desigualdades. Si nosotros miramos las enormes porciones de tierra que están en manos de unos pocos Uh-huh. y que no siempre fueron compradas con todas las de la ley, y si nos remitimos a la historia de la Argentina, en la campaña del desierto fue la primer gran repartija de tierras sin ningún criterio de legalidad post matanza de nuestros pueblos originarios. La extensión de la frontera de la Pampa hizo que después se repartan entre los coroneles, generales y apellidos ilustres, ahora ilustres, en ese momento ilustres, manchados con sangre, de nuestro país, grandes extensiones de tierras que consolidaron a los hoy terratenientes, familias terratenientes. Me causa mucha gracia escuchar personas que son doble apellido y multipropietarios de haciendas y hacienda y hacienda, y hectáreas y hectáreas y hectáreas en la provincia de Buenos Aires, en el país, hablar de lo bien habido de su acumulación de riqueza, cuando el origen de esa riqueza tiene que ver con un reparto ilegal de tierra que era propiedad del Estado Nacional y que además estaba ocupada, y por una decisión del gobierno nacional de avanzar sobre la frontera, en ese momento es decir, la frontera india, nosotros tuvimos la zanja de Alsina, digo, nos
nos escandalizamos con el muro de Trump, pero Argentina tuvo la zanja de Alsina, y post zanja de Alsina tuvimos la repartija de tierras, el origen de la repartija de tierras ilegal en la Argentina. Y eso es el origen de los latifundios en Argentina. Y los latifundios son, en parte, los causantes del déficit habitacional. ¿Por qué? Porque hay un modelo de concentración de la tierra y concentración de la actividad económica en el AMBA que hace que toda la población esté concentrada en este territorio. Tenemos que desarrollar un programa inevitablemente e indefectiblemente post pandemia de poblar de otra manera nuestro interior, nuestro periurbano y todo lo que tiene que ver con salir del conurbano. Hay que desconurbanizarnos. Bueno, eso implica desarrollar otra industria, darle bolilla al interior, regionalizar y tocar intereses. Eso es una tarea urgente para esta etapa, para resolver no solamente el problema de la vivienda, sino el problema de la concentración económica. Ahora, Lucas, la vez que, bueno, cuando empezó a darse a conocer esto de Guernica, salieron también algunos videos de vecinos que grababan de los negociadores que iban a justamente negociar con la gente que estaba ahí, donde le proponían darle un X monto de dinero, pero había como una especie de, bueno, vamos a darte lo que vos querés. A ver, estamos hablando de un delito. La ministra de Seguridad en su momento dijo que esto no era un tema de seguridad. Lo ve ¿Cómo Andrés pensás del Toro vos? Larroque negociando con los de las tomas. Claro. ¿Cómo Están pensás los vos que se videos. puede? Digo, mucha gente dice, a la gente hay que sacarla, después obviamente habrá que darle alguna solución, pero no, digamos, pareciese que el gobierno es, bueno, te voy a dar lo que vos querés cuando hay gente que está cometiendo un delito. ¿Cómo ves vos eso? Sí, hay que mirar desde dónde nos paramos. Hay un derecho constitucional que es el derecho a la vivienda digna. Cuando ese derecho no está cumplido y no está consagrado, partimos de la violación de un derecho constitucional básico humano. Entonces, el origen, digo, según donde uno ponga el inicio, claramente es ilegal la usurpación, la toma de tierras. Ahora, ¿cuán ilegal es que haya miles y miles y miles y miles de ciudadanos sin casa, sin terreno? Pero no es ilegal, responsabilidad es del gobierno inconstitucional. esa. ¿Por qué le tengo que dar mi tierra a alguien cuando el gobierno no se preocupó? ¿Por qué? No, Porque no es el gobierno el que viola el derecho. No es el gobierno el que no accede al derecho. Nuestra Constitución, en el artículo 75, inciso 22, incorpora los tratados internacionales con rango constitucional. Y los tratados internacionales dicen, entre otras cosas, que hay que consagrar la función social de la propiedad. ¿Cuándo se piensa en la función social de la propiedad? Cuando están afectados los derechos individuales. Y el derecho a la vivienda es tan o más importante que el derecho a la propiedad privada, sobre todo cuando la propiedad privada es una propiedad privada acumulativa. Y con esto no estoy proponiendo la reforma agraria, la expropiación, la confiscación, nada de eso. Estoy diciendo que nos paremos a mirar con la lupa. Digo, si siempre nos paramos con la lupa desde adentro de la hacienda, del hacendado, y decimos, claro, me van a venir por mi tierra, ¿y qué pasa si nos paramos desde adentro de la intemperie del que no tiene nada? Y agarra la Constitución y dice, acá en la Constitución dice que tengo derecho a una vivienda digna. Entonces, las grandes fortunas que fueron producto de la especulación, de la propiedad mala vida de la tierra, cuando allá en los orígenes del Estado-Nación se repartieron tierras sin ningún título de derecho, las grandes fortunas hechas con la estatización de la deuda argentina, que después la bicicletita financiera de que el Estado pague la deuda privada hizo que los privados puedan seguir comprando tierra, también son pecados de origen en la propiedad de esa tierra y en la propiedad privada. Entonces, si nosotros nos ponemos a indagar el origen de los grandes problemas argentinos, nos vamos a encontrar con un modelo de país unitario, a pesar del triunfo de los federales, unitario, excesivamente unitario. Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, dice el porteño. Y esa concentración de los medios, todos, de acumulación de riqueza, la tierra, la industria, el capital, la timba financiera, genera un esquema de desigualdad tan grande que tenemos todos los problemas sociales concentrados en nuestro conurbano.
El problema de la vivienda es un problema enorme en nuestro país que habla de que hay un derecho básico constitucional que no está cumplido. Tenemos que buscar estrategias para garantizar ese derecho. Las urbanizaciones hacia el interior son una. Desconurbanizarnos y pensar de otra manera el mapa de la provincia de Buenos Aires y el mapa de la Argentina son otra. Entender que de una buena vez por todas tenemos que animarnos a priorizar las prioridades. La vivienda es una prioridad. Que todo el mundo tenga su vivienda debe ser una prioridad. Y debe ser una prioridad de la sociedad argentina, entre otras cosas para prevenir las tomas. Ahora, cuando, por ejemplo, para garantizar el transcurso de esta crisis económica generada por la pandemia, se propone un aporte solidario extraordinario de las grandes fortunas de nuestro país, hay un escándalo mundial y hablan de comunismo, de chavismo, de castrismo, cuando esto lo hace Suecia, lo hace Alemania, lo hace Indonesia, lo hacen sociedades que no tienen nada que ver con el comunismo ni con ningún tipo de color rojo. No se escandaliza nadie. No se escandaliza nadie. Entonces, tenemos una cultura de proteger en exceso la riqueza, sostenerla con el crecimiento de la pobreza y después cuestionar los programas de asistencia a la pobreza. Digo, esto se resuelve no atacando la pobreza, se resuelve desconcentrando la riqueza. ¿Por qué siempre estamos hablando de la pobreza y nunca hablamos de la riqueza de nuestro país? Ahí te tengo que hacer una pregunta. Con el tema de la solidarización, una palabra que siempre se me olvida. Solidarización. Con solidarizarnos, sí, pero acá cuando le pidieron que se bajen los sueldos los funcionarios, salieron a cubrirlos. Y pregunto, ¿tenemos nuestra clase política se puede comparar con la de Suecia, Alemania, cuando, por ejemplo, o Italia, cuando, por ejemplo, recortaron el sueldo a la mitad de los funcionarios en Italia para paliar la pandemia? Mirá, a mí me parecería bien, y yo insisto, me gustaría que tengamos una comparación del nivel de responsabilidad que tiene un funcionario público que carga en sus espaldas con la vida de 700.000 habitantes, en el caso de Moreno, y el jerárquico de cualquier empresa. Los funcionarios municipales, por ejemplo, cobramos la mitad de lo que cobra un jerárquico de una empresa, con 100 veces más responsabilidad, y no sería un problema. A ver, yo no... Pero un policía cobra menos que un concejal. Un policía cobra menos que un concejal. Sí, claro. Y cobra mucho menos. ¿No tiene mayor responsabilidad que un funcionario? No, de ninguna manera. No. Eso es un error. Y es un error grave. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los legisladores tenemos en nuestras manos el establecimiento tributario del distrito, tenemos el diseño, el desarrollo y la ejecución de la política pública que después ejecutan los policías, por ejemplo, que son funcionarios de ejecución. Un funcionario que tiene a su cargo definir la política de 4 años o más de toda una población tiene una responsabilidad inmensa, que es banalizada, que es ridiculizada por la propia política porque es una estrategia para que la gente no crea en la política. No quiere decir que no exista. No quiere decir que no exista. Yo no conozco ningún funcionario de esta gestión, que es la que me toca conocer desde adentro, porque digo, yo no estuve en el Estado como funcionario, soy un trabajador, que labure menos de 15 horas diarias. No lo conozco. La verdad que no lo conozco. Claro, el asunto, Lucas, es que quizás mucha gente ve cómo, digamos, con estas políticas de impuesto a la riqueza digamos, o similares, que se le demande a un sector cuando, digamos, se sabe que muchos funcionarios tienen fortunas o declaraciones juradas, como se dio a conocer, por ejemplo, esta semana de Santiago Cafiero, incluso en dólares, ¿no? Digo, también está hablando del tema de los dólares y... En altavoces hicimos el de claro, la declaración. Entonces pareciese contraproducente. O sea, por un lado se baja un discurso
busquemos, ahorremos en pesos, pero por otro lado muchos funcionarios ahorran en dólares, lo cual no está mal, pero digo, es contraproducente el mensaje. Mirá, yo lo escuché al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, decir que nadie va a tener coronita y que si no se puede comprar, no compra nadie. Y es la autoridad del Parlamento. Recuerdo hace muy poquito un ministro de Economía que decía que no traía su dinero al país porque no confiaba en la economía del país. Uh-huh. Y que tienen toda su fortuna en negro en otros países y que hicieron una adenda por decreto a una ley de blanqueo para que los familiares puedan blanquear. Sin hablar de que son los mismos que participaron de la estatización de la deuda privada, que son los mismos que condonan deudas a sus empresas. Hay una lógica del que llega al Estado para proteger a la empresa con la cual hace dinero. Entonces, estoy pensando en Aranguren comprándose a sí mismo el gas y la nafta. Y hay una lógica de los proyectos políticos que tienen que convertirse en reguladores de la economía. Siempre, a lo largo de la historia, los medios de comunicación concentrados, grandes, como le querramos llamar, atacan a los proyectos políticos que quieren regular la economía. Cuando los líderes de la economía concentrada gobiernan, no hay un cuestionamiento. Yo no escuché un escándalo porque los funcionarios tenían su riqueza fuera del país, como el escándalo que se origina ahora cuando pareciera que no se pueden bajar los salarios de los funcionarios. Yo quisiera saber qué pasa si mañana sale el presidente y dice vamos a bajar los salarios de todos los funcionarios municipales, provinciales, nacionales. Pero vamos a bajar los salarios de todos los funcionarios de las empresas privadas del mismo rango. Automáticamente hay un escándalo. Comunismo, expropiación, confiscación, derechos conculcados. Entonces, nuestra cabeza piensa todo el tiempo que es más importante alguien que trabaja para hacer dinero que alguien que trabaja en ordenar la cosa pública. Ese es el primer error cultural, que no es un error, sino que es un trabajo sistemático de inocularnos en la cabeza que lo público es malo y lo privado es el camino, cuando los privados que hacen fortunas no podrían haber hecho esas fortunas si no se hubiesen encargado de administrar lo público en beneficio propio. Las grandes concentraciones de riqueza de este país, todas tienen un vínculo con el Estado y con hacerse del Estado para garantizar esa riqueza. Todas. Ahí me paro en lo que decís. ¿Qué grandes monopolios de tierra tiene Moreno como para que sea tan atacado con las usurpaciones? No pasa por un tema de monopolios. ¿Quiénes son los señores de la tierra en Moreno que Moreno está tan atacado? A ver, Moreno siempre nos toman como la oveja negra del conurbano. Siempre, y es el distrito, siempre. Mirá, nos toman como la oveja negra del conurbano y sin embargo es el distrito que más tomas impidió en lo que va del año. Y nos siguen tomando como la oveja negra del conurbano. Digo, sí, pero no solamente por eso, sino por el tema también de la inseguridad. Débora Ríos murió a pocas cuadras de mi casa. Sí. Acá pero mataron a Axel Bloomberg también, ¿no? Yo no... Sí, y pasa... Y yo quisiera saber si tenemos tan presente la cantidad de asesinatos que hay en la ciudad de Buenos Aires por día, con la misma superficie de... Sí, pero no es cuestión, creo, de gobierno, porque es tan culpable aquel como este, digo, no este, pero sino no digo que eso yo. Todos se confunden y pelearse, no. La gente se sigue muriendo y la gente se sigue quedando sin cosas, mientras los funcionarios se siguen peleando entre sí. Yo lo que digo es, nosotros analizamos que Moreno está muy mal en seguridad, y es cierto, a pesar de que hemos crecido en infraestructura y demás, pero nunca nos preguntamos cuáles son los recursos con los que cuentan las poblaciones para administrar un problema tan grande como la seguridad. Digo, la ciudad de Buenos Aires tiene 20 veces más recursos en cantidad de policías, en cantidad de patrulleros, y presupuesto ni hablar, presupuesto 100 veces más que Moreno, y tiene exactamente la misma superficie. Y no tiene la población multiplicada de la misma manera que el presupuesto. El presupuesto por habitante de capital es
20 veces más que el de Moreno. Entonces, si no empezamos a corregir esa desigualdad, siempre vamos a ser la oveja negra. Siempre. Entonces, cuando queremos hablar de la riqueza, no de la pobreza, cuando queremos hablar de la riqueza de las sociedades, porque la riqueza de la ciudad de Buenos Aires es una riqueza concentrada por el modelo del país, de país al que aportan todas las provincias de este país. Entonces, la riqueza es el problema para resolver la pobreza. ¿Qué hacemos con la riqueza de este país? ¿Vamos a seguir permitiendo que se concentre todo en las mismas manos? ¿O vamos a desconcentrar para que nuestra sociedad pueda administrarse de otra manera? Esa es la discusión. ¿Y cómo se combate la pobreza? La pobreza se combate discutiendo la riqueza. ¿Por qué? Porque si discutimos la riqueza, seremos capaces de generar trabajo. Si discutimos la riqueza, seremos capaces de generar regionalidad económica. Si discutimos la riqueza, seremos capaces de generar condiciones dignas para vivir. Digo, acá estamos hablando en un país que produce alimentos para miles de millones de personas, teniendo 44 millones de habitantes, no puede haber una persona con hambre. Eso es concentración. Y de eso hecho, es... sí, ahora está casi la mitad de los ciudadanos de Argentina son pobres. Sí, claro. La mitad. Eso es un modelo histórico de concentración de la riqueza y de desigualdad, que se profundiza muchísimo cada vez que el gobierno está en manos de los mismos que generan grandes fortunas. Se profundiza a lo largo y ancho de la historia argentina. El momento de mayor distribución de la riqueza de este país es en el año 49. El 50-50 se dio en el año 49. Y eso terminó en un golpe contra el gobierno que garantizaba ese esquema de distribución de la riqueza, no de la pobreza. Y eso terminó en una modificación de la Constitución, porque la Constitución del 49, entre otras cosas, hablaba de la función social de la propiedad. Ahí te pregunto, la mayor cantidad de concentración de desigualdad que existe en la provincia de Buenos Aires se encuentra en La Matanza. Sí. La Matanza hace años que está gobernada por el mismo sello político. Sí. ¿Qué hubiese pasado? Digo yo. Para que termino la pregunta. Con los mismos sellos políticos gobernando la provincia de Buenos Aires. Pregunto, ¿no se pensó en una planificación para que esto no suceda en el 2000? Sí, claro. Y los intereses Entonces, ¿por qué la provincia de Buenos Aires sigue siendo tan pobre si gobernaron los mismos? Porque el país no ha logrado modificar su matriz de concentración y de desigualdad. No lo hemos logrado. Pero eso no es echarle la culpa a otro de los problemas que generó yo mismo. No, eso es no haber podido contra esos intereses. No, yo no le echo la culpa a otro de nada. Yo lo que digo es que hay que discutir la coparticipación. Mirá lo que pasó el otro día cuando el presidente... Pero la provincia de Buenos Aires recibe plata más que nadie. No. Ahí voy. ¿Por qué los diferentes gobiernos de Moreno, y no voy a echarle la culpa a este porque es nuevo, vos sos nuevo en el gobierno, y te conozco, para que ustedes sepan, Lucas, siempre yo le mandaba mensaje, che, ¿está abierto el registro civil? Porque tengo que ir, el tipo laburaba en el registro civil. Y digo, los diferentes gobiernos de Moreno no son culpables. Hablamos desde Mariano Huesco, Colombardi, Andrés Arregui, todos los que vienen, porque estos fueron un monopolio dentro del municipio gobernados por los mismos. Pregunto, ¿no son responsables de que Moreno hoy esté como está y de no recibir la plata, de pedirle en su momento a Solá, en su momento a Rucauf, en su momento los 8 años a Scioli, en su momento los 4 años a Vidal, y no llegar a la situación en la que estamos en vez de echarle la culpa a la Ciudad de Buenos Aires? No, yo no le echo la culpa a la Ciudad de Buenos Aires. Digo, que se comprenda. Nosotros tenemos un esquema de coparticipación que es muy injusto. En comparación, digo, ¿por qué estamos como estamos y entonces Moreno no le reclamó lo que le tiene que reclamar a la provincia de Buenos Aires? Y esa es nuestra responsabilidad.
y esa es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que cambiar el coeficiente de coparticipación para que se entienda. La coparticipación llega a los municipios por la variable que se toma en cuenta es el uso cama de hospital. Más veces usás una cama de hospital, más plata llega. Es decir, se premia, por decirlo de alguna manera, la enfermedad. Pero ¿qué pasa con Moreno? Hace 100 años teníamos 180 camas de hospital ininterrumpidas y nunca logramos tener una cama más. Hasta este año en el que incorporamos 75 camas. Eso va a modificar la coparticipación. Pero además, el esquema de coparticipación es excesivamente injusto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay municipios del interior de la provincia de Buenos Aires que tienen 20 veces menos población que Moreno, pero tienen un hospital con las mismas camas. Entonces reciben exactamente el mismo dinero. Ese municipio es mucho más sustentable económicamente con la coparticipación que Moreno. Claro que no está mal que lo reciba. El problema es que nosotros recibimos menos. Exacto, no está mal que lo reciba. Por eso hay que cambiar el índice de coparticipación. Y ese tiene que ser una batalla que demos los habitantes de los municipios y discutamos con los legisladores provinciales, con los gobiernos, con el gobierno nacional. Pero es el mismo esquema que la coparticipación federal. Por cada peso que se manda vuelve mucho menos a las provincias. Y las provincias más densamente pobladas, con conurbano como el nuestro, son las que más sufren. Entonces, hay que cambiar la lógica de cómo pensamos la riqueza de este país. Solo así vamos a poder enfrentar la pobreza de este país. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo una sociedad profundamente desigual. Y veamos lo que sucede. Cuando el presidente, para resolver un problema con la policía que demandaba recursos, le saca un porcentaje del 1% a la ciudad de Buenos Aires, que se lo dieron por decreto y nadie cuestionó, que se lo dieron por decreto, el presidente le dio por decreto a la ciudad más rica de este país un aumento desproporcionado de la coparticipación, porque gobierna su signo político. Entonces, como pasó eso en el gobierno anterior, este gobierno quitó ese regalo y se armó un escándalo de que era ir contra las facultades, y todo el discurso prefabricado y enlatado de pobre la ciudad de Buenos Aires, atacada por el comunismo del gobierno peronista del país. Y la verdad es que no se estaba haciendo más que restituir un regalo innecesario, ilógico, inmoral, que hizo Mauricio Macri. De eso, los grandes medios concentrados se olvidaron de ese detalle. Entonces, ese esquema de siempre proteger a los más ricos le sale muy caro a la posibilidad de desarrollo de nuestro país. Nuestro país pierde cada vez que nos meten en la cabeza que hay que defender a los ricos. ¿En qué está Vicentín? Vicentín es una empresa que pidió un crédito a un banco del Estado, administrado por un amigo de la empresa que le dio un préstamo de manera ilegal y la fugaron. ¿Y cuál fue el cuestionamiento? El cuestionamiento fue si se quería intervenir y ponerla en manos del Estado. Entonces estaba bien, nadie se escandalizó, hizo una marcha a la puerta del Banco Nación de todos los que marchaban en pandemia con banderas que decían somos todos Vicentín. Yo estoy seguro que el 80% de los que asistieron a esa marcha no sabían que Vicentín fugó dinero, que tomó créditos en forma ilegal, que fundió la empresa, que vació la empresa y estaba remachándole la cabeza a los trabajadores. Entonces, de eso hay que hacerse cargo, y los formadores de opinión, que somos la dirigencia política, los medios, las empresas, las grandes estrategias de comunicación, tenemos mucha responsabilidad. Perdemos una batalla cultural en la conciencia de nuestra comunidad que nos afecta y mucho nos afecta. ¿Estás de acuerdo con la marcha o el acto que quiere hacer la CGT el 17 de octubre o lo considerás también antipandemia? ¿Cómo? Perdón, no te escuché. ¿Considerás que son antipandemia? ¿Estás de acuerdo con la marcha o el acto del 17 de octubre que quiere hacer la CGT, que el gobierno autorizó? Yo considero que hay una necesidad gigante de oponerse a un gobierno popular. Entonces,
si el gobierno trabaja en la línea de garantizar una cuarentena que es en el mundo, a ojos vistas y hasta ahora, la única estrategia que ha frenado los contagios en la sociedad del mundo, salvo casos como el Uruguay, digo que el Uruguay es un territorio grande con muy poca población, totalmente distinto, es incomparable. Hay que comparar a Uruguay, con Rosario, digo, y Uruguay tiene más casos que Rosario, porque tiene más o menos la misma población y la misma superficie. Suecia no tuvo cuarentena, por ejemplo. ¿Cómo? Suecia no tuvo cuarentena y tuvo menos de 5.000 personas que murieron. Hay que chequearlo. Yo vi varios informes y papers sobre el fracaso del modelo sueco. Pero el presidente mismo se comparó con Suecia. Entonces fracasó la Argentina, si se compara con Suecia. A mí me parece que cuando se pone en riesgo la salud mundial y buceamos estrategias, quienes tenemos responsabilidad de Estado vivimos en carne propia la inmensa presión que significa sobre nuestras espaldas todo el tiempo tener la decisión sobre la vida de las personas. Por eso yo hablo de la inmensa responsabilidad que muchas veces no se capitula. Y estar del otro lado, a ver, la irresponsabilidad fenomenal de Patricia Bullrich, planteando, vamos todos a la marcha y a los 15 días de la marcha estar contagiada, y burlarse de la situación, porque ella no la pasó mal, y no la iba a pasar mal porque iba a tener acceso a un respirador, seguramente. Pero hay vecinos nuestros que por contagiarse así, no en una marcha, sino que por contagiarse de otra persona que se contagió y no se cuidó, se murieron. Vos caminás por Moreno y no se ve que esté en pandemia. Moreno tiene manteros por todos lados. Nadie reguló eso. Sí, está regulado. Lo que pasa es que es muy difícil de... No, es muy difícil de controlar. Los comercios se apretaron para cerrar, pero los manteros siguen estando. Caminá por la Plaza San Martín y están todos los manteros. Los comercios están todos abiertos Hoy. Primera cosa. Los manteros son un problema en todas las latitudes de este país. Digo, en todos lados son un problema los manteros. Nosotros no tenemos permitida la venta de los manteros. No está permitida, está prohibida. Y tenemos diezmado, precisamente porque hay una pandemia, el esquema de inspecciones. Hace 2 semanas yo contaba en una entrevista, tuvimos toda la planta de inspectores contagiada. Estuvimos una semana sin poder inspeccionar, porque todos los inspectores se habían contagiado, y se habían contagiado saliendo a recorrer. Entonces digo, esa es una realidad que es un cuello de botella objetivo que estamos viviendo. Aún así, un municipio con todos los problemas que tiene Moreno no colapsó sanitariamente. No colapsó. Está en un nivel de colapso inferior al que tiene incluso la provincia de Buenos Aires, un municipio como Moreno, porque hay muchísima estrategia de cuidado comunitario. Se hacen todos los días operativos del detectar, todos los días. Hay un esquema de vigilancia epidemiológica impresionante y sobrehumano para las personas que lo llevan adelante, que es hacer cientos de llamados diarios para ver si levantó fiebre, para ver si... Todo ese esquema de cuidado, poniendo como prioridad la salud de nuestros vecinos, hizo posible y hace posible hoy que no haya colapsado nuestro sistema de salud. Lo que no quiere decir que estemos bien. Hay 300 ollas populares en Moreno. Eso es plena solidaridad de nuestra comunidad, y eso tiene hoy la paz social. El Estado, la comunidad, los vecinos, las organizaciones, estamos generando estrategias para contener la paz social. En el 2001, con un esquema mucho más reducido de ollas populares y de espacios comunitarios, estalló el país por los aires. Y hoy eso no sucede. Y no sucede porque hay memoria colectiva en nuestra comunidad, y porque sabemos que nos tenemos que cuidar, y porque sabemos que cuando estalla el país, los principales damnificados siempre son los más humildes. Entonces, los más humildes son los primeros que cuidan la paz social. Y los irresponsables que salen por la tele a agitar que no hay que darle bolilla a la cuarentena, que no hay que hacer... Esos son los que generan el caldo para el malestar y el estallido social. ¿Por qué? Porque asumen la irresponsabilidad como un modo de vida.
A mí me da vergüenza escuchar periodistas como Babi Echecopar, como Feynman, que después se contagiaron. Hay gente que se está muriendo por darle bolilla y por inocular esa irresponsabilidad. Viviana Canosa planteando que salgan libremente a tomar cloro. Total, después se muere un pibe en el interior de nuestro país y ella nunca se va a enterar porque nunca lo va a ver. Eso es una irresponsabilidad mayúscula. Cuando hay enfermeros, médicos, camilleros, auxiliares que se están dejando la piel. Yo considero que tenés razón en eso lo que decís, tenés razón en eso que decís, pero también recuerdo actos como los de San Juan, en el cual la gente se fue y los militantes estaban todos juntos, sin barbijo. El acto de la reunión de Moyano, cuando a vos te obligan, la policía, a llevar un barbijo. Chaco con Infran. Considero que también, como vos decías, los periodistas tenemos responsabilidades, la dirigencia política tiene responsabilidad también. En Pilar, no hace mucho, un acto multitudinario y estaban todos sin barbijo. Y eso está mal. Sí, pero si no lo decimos los periodistas, los funcionarios no se hacen cargo. Por eso te digo. Y no te he dicho la culpa a vos. No. Tienen que hacerse tienen que hacerse cargo los funcionarios de que no importa el sello político que gobierne, no importa, porque acá la gente no come sellos políticos y la gente no se funde por sellos políticos, se funde por malas gestiones. Y Moreno desde un principio tuvo una mala gestión desde antaño. Por eso estamos en esta situación en la cual se sostiene una olla popular. Digo, yo no escuché a ninguno de los que venían atrás hacer una mea culpa, y hoy se rasgan las vestiduras diciendo que ustedes tienen la culpa. Por ejemplo, cuando muchos funcionarios de esta nueva gestión son parte de muchas otras atrás también, y concejales también, yo no los he visto, y son responsables de la situación que hoy está Moreno, son responsables de la muerte de Débora Ríos, porque son funcionarios que están hace años en diferentes lados de Moreno, o en la provincia. Yo nunca los he visto, sinceramente te digo, y te lo digo como vecino de Moreno, y hace 30 y pico de años que no los he visto. Y creo que los vecinos que somos de Moreno necesitamos que den explicaciones. Los que estuvieron, los que están y los que se postulan en futuros. Necesitamos, en serio. Honestamente no tengo ninguna polémica con el ejercicio de dar explicaciones, doy explicaciones todos los días de mi vida. No, lo digo de todos los sellos políticos, digo. Por eso, digo, no tengo ninguna polémica con lo que estás planteando. Los funcionarios y los que le dedicamos nuestra vida a la función pública tenemos que dar explicaciones porque para eso estamos. Es así de sencillo. Sin lugar a dudas. Pero también hay que empezar a exigir explicaciones a todos los otros sectores de la formación de opinión de esta sociedad, porque son responsables. Es muy fácil decir lo que uno quiere, excusándose en la espalda del otro. Digo, Larralde decía, nadie de Mezquina Salmuera cuando es de otro lomo el Tajo. Eso es lo que pasa con los grandes formadores de opinión de este país. Acá, como si fuera inocentemente, otorgándoles hasta buena fe, como si fuera inocentemente, se paran frente a una cámara a decir que no hay que hacer cuarentena, a decir que bueno, el presidente desde otro país, cuando la gente se muere, el expresidente Mauricio Macri desde otro país, diciendo, viva la libertad, que pongan el cuerpo otros. Eso es de una irresponsabilidad, porque no estamos viviendo un momento normal del mundo, estamos frente a una pandemia que está dando vueltas, está poniendo patas arriba a la humanidad. Si frente a una situación tan sui generis, tan distinta, no somos capaces de tener reacciones distintas, estamos jodidos. Y yo creo que hay una parte de la clase política de este país que le hace mucho daño. Y me hago cargo de toda la responsabilidad que me toca. Yo hace muchísimo tiempo que hago política, tengo mucha responsabilidad, a pesar de no haber formado parte del gobierno, tengo mi cuota de responsabilidad en el estado en el que está Moreno. ¿Por qué? Porque desde los 15 años hago política, tengo 35, hace mucho tiempo.
Seguramente hay muchas cosas que no hice bien, por lo tanto, algún aporte que pudiera haber hecho a mejorar alguna cosa no lo he hecho bien. Y ahora que tengo responsabilidad de Estado, me hago cargo de asumir esa responsabilidad con un compromiso que es el compromiso que originó mi participación en la política hace 20 años. Yo trabajo en política y hago política porque creo y estoy convencido de que es el instrumento para transformar la realidad. A mí no me corren con la idea de la ciudadanía versus la política. La política es producto de la sociedad, es reflejo de la sociedad, es reflejo de la sociedad. Lo contrario es dictadura. Y produce cultura en la sociedad. Entonces, no es que de este lado los políticos, que son todos malos, y que ese discurso siempre viene del mismo sector. Cuando empieza la antipolítica, empezamos a ver a los experts, a los Milei, que laburan en consultoras que les quilman la guita al Estado y son millonarios haciendo numeritos para empresas que después le cobran al Estado. Hablar de que el Estado no sirve para nada, que para qué vamos a regular la economía, que la política, que el problema de este país es la política. Entonces, ¿quién tendría que gobernar? Pero entre vos, ¿Una asamblea de notables nunca, empresarios o consultores económistas? Ni Milei ni Espera han caminado Cuartel Quinto o La Reja. Claro que no. Perdón que los corte. Ya tenemos que ir terminando. Lucas, queremos agradecerte por tu tiempo, por tus minutos. No te vi con el mate, me fallaste. Pero bueno, ¿te sentiste cómodo? Sí, absolutamente, es un placer. Es genial este programa. Este programa es lo mejor que hay para la noche un sábado. De verdad, a otro lado no vamos a salir. De verdad, bueno, gracias Lucas, y bueno, si dan para más adelante nos contarás de las cosas que se están haciendo en Moreno y que esperemos que sean buenos resultados, pero bueno, queremos agradecer.